Imagina una persona que entra a una habitación y siente que todo es demasiado. Habla poco, pero no es porque no tenga nada que decir. Dice la verdad, incluso cuando está incómodo. No entiende algunas situaciones que pasan a su alrededor. Tiene miedo de acercarse demasiado, porque ya le enseñaron que ser como es molesto o puede llegar a lastimar. El problema no es su forma de ser. El problema es que vive en un mundo diseñado para un solo tipo de persona. Y él no encaja en ese molde. Probablemente te has sentido así, o conoces a alguien que ha pasado por situaciones parecidas, así que entiendes lo complicado que es vivir de esta manera. Y ahora imagina que esa persona tiene tijeras en lugar de manos. Edward Scissorhands, o El joven manos de tijera, es una película de 1990, dirigida por Tim Burton y protagonizada por Johnny Depp, siendo esta la primera colaboración entre la famosa dupla Burton-Depp, cuya estructura recuerda a un cuento de fantasía. Y el día de hoy, aprovechando las fiestas de fin de año, la analizaremos para comprender cómo es que esta película es en realidad una representación poco convencional de la experiencia que uno obtiene al vivir siendo parte del espectro autista, o en general al ser alguien que no encaja en lo que la sociedad cataloga como típico. La historia comienza con una señora mayor preparando a su nieta para que se vaya a dormir en una noche de invierno. ¿De dónde viene la nieve, abuela?, preguntó la niña. Así que en vez de explicarle que la nieve es un fenómeno meteorológico que surge de dos condiciones principales, como lo son las temperaturas... Me aburro. Ok. Entonces, la abuelita decide contarle la historia detrás de las nevadas de su ciudad, y para esto tenemos que volver años atrás. Edward es un joven creado de manera artificial por un inventor solitario que vive en una mansión en lo alto de una colina. El inventor intenta crear un hijo, dotándolo de emociones y sensibilidad, pero muere repentinamente antes de terminarlo, dejando a Edward incompleto, con tijeras en lugar de manos. Los años pasan y Edward es encontrado por Peg Box, una vendedora de cosméticos, quien llega a la mansión intentando venderle, pero al verlo solo y asustado, decide llevarlo a su casa, ubicada en un suburbio colorido, aparentemente perfecto para cuidar de él. La llegada de Edward provoca curiosidad entre sus vecinos, ya que su apariencia y sus tijeras generan sorpresa. Edward intenta adaptarse a esta nueva vida cotidiana, pero aunque se esfuerza, no puede evitar parecer extraño o torpe. Pronto el vecindario descubre que Edward no es solo un chico raro, sino que posee un talento especial para crear figuras artísticas con arbustos y para cortar el cabello. Estas habilidades lo convierten en una atracción local. Los vecinos lo admiran por ser diferente y creativo, por lo que lo utilizan para mejorar su imagen personal y para otras cosas. Durante este proceso, Edward conoce a Kim, la hija de Peg. Al inicio, Kim siente rechazo hacia él, especialmente por su apariencia. Sin embargo, Edward se enamora de ella desde el primer momento. Con el tiempo, Kim comienza a comprender la sensibilidad y bondad de Edward, generándose una conexión linda y especial entre ambos. ¡Ay, qué romántico! Pero no todo es felicidad, ya que el conflicto surge cuando Jim, el novio de Kim, desconfía de Edward. Así que aprovechándose de la buena voluntad y el deseo de agradar que tiene Edward, Jim lo manipula para que lo ayude a robar su propia casa. Edward no entiende completamente la gravedad del acto, hasta que las alarmas de la casa de Jim se activan y este lo deja abandonado para que termine siendo arrestado por la policía. Y a partir de aquí, nada volverá a ser como antes. A raíz de este incidente, la percepción del vecindario cambia radicalmente. Edward es liberado, ya que el padre de Jim piensa que es retrasado, por lo que decide no presentar cargos en su contra. Sin embargo, Edward ahora es visto como una amenaza. La familia Box decide ser anfitriona de la fiesta de Navidad del vecindario para tratar de calmar las tensiones, y Edward decide contribuir al festejo haciendo una escultura de hielo. Edward accidentalmente hiere a Kim, lo cual es aprovechado por Jim para afirmar que Edward lo hizo a propósito y lo corre de la casa. Edward entonces comienza a experimentar una desregulación emocional y comienza a hacer destrozos, por lo que él ahora es señalado como peligroso y es rechazado por la misma sociedad que antes lo celebraba, por lo que es obligado a huir a la mansión de la que proviene. Kim, consciente de su inocencia, lo sigue para protegerlo. En el clímax de la película, Edward y Kim se encuentran en la mansión, ignorando que Jim también lo siguió con la intención de matar a Edward. Edward termina matando a Jim en defensa propia. El pueblo ve esto y, como todo buen vecino latino cuando agarran a un ratero, deciden linchar a Edward. Kim declara frente al vecindario entero que Edward murió para así protegerlo y este permanecerá escondido en la mansión para siempre.
Al final descubrimos que la abuelita que cuenta la historia es Kim, quien ahora es una anciana. Kim revela que ella nunca volvió a ver a Edward, pero conservó su recuerdo. Edward permanece aislado, creando esculturas de hielo que provocan la nieve que cae sobre el pueblo. ¿Por qué no vuelves a verlo, abuela?, pregunta la nieta. Kim responde que prefiere no hacerlo, ya que ahora ella es vieja, y prefiere que Edward la recuerde joven y bella, como cuando bailaba bajo la nieve aquella trágica noche de Navidad. ¡Qué coraje con este final! Para entender de mejor manera a Edward, tenemos que revisar qué es el autismo y cuáles son sus características. Cabe aclarar que Edward no es autista en sí, ya que en la película se muestra que él es un ser humano artificial. Sin embargo, la idea de la película nace de la mente de Tim Burton, quien concibió a Edward como un reflejo de sí mismo, que muestra sus sentimientos de soledad y diferencia durante su infancia y adolescencia. La interpretación de Edward, siendo una metáfora para la vida de alguien dentro del espectro autista, cobra sentido al relacionarlo con la experiencia del director, siendo que su ex esposa, Helena Bonham Carter, sí, la mismísima Bellatrix Lestrange, ha mencionado que Burton podría ser autista. El trastorno del espectro autista no es una enfermedad, es una condición del cerebro que cambia la forma en que las personas sienten y socializan con los demás. Se llama espectro porque no hay un solo tipo de autismo, y cada persona lo vive de manera diferente. Sin embargo, de manera general, las personas dentro del espectro pueden tener ciertos rasgos que los diferencian de los demás, rasgos los cuales Edward comparte. Como por ejemplo, hablar poco, no captar dobles intenciones, o sea, que entienden todo literalmente. O decir la verdad cuando no se debería de decir. También algunos elementos dentro de la película ejemplifican cómo es ser autista, como las manos de tijera de Edward, las cuales no son solo un recurso visual, sino una metáfora que nos muestra dificultades de coordinación o para manipular objetos que experimentan la gente autista. Además, podemos ver cómo es que en algunas ocasiones Edward toma la postura de manos de dinosaurio, característica distintiva de la gente dentro del espectro que los ayuda a autorregularse. Otro rasgo de Edward que recuerda al autismo es la forma intensa en que siente sus emociones y cómo éstas pueden llevarlo a tener desregulación emocional, manifestándose en reacciones intensas ante estímulos que perciben como abrumadores. Muchas personas dentro del espectro viven esto: aceptación superficial, inclusión mientras sean útiles y no incomoden, y un posterior rechazo cuando no cumplen expectativas o ya que obtienen lo que querían de ellos. El vecindario es colorido y aparentemente perfecto, ya que es un reflejo de la sociedad que dice aceptar la diversidad, hasta que la diversidad deja de ser cómoda o divertida. Edward Scissorhands es más que una de las mejores películas de Tim Burton, y una gran película para ver en estas fechas. Es también un recordatorio incómodo que no todos vinieron a este mundo para encajar. Algunos vinieron para evidenciar lo poco preparados que estamos para aceptar la diversidad. Déjame aquí abajo tu interpretación en los comentarios y no olvides suscribirte para más análisis como este. Yo soy Milo, cambio y fuera.